Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. A mi manera. Salsa de picor changueo. Salsa de picor maicero. Bienvenidos a su programa Evaristo ya está listo. El día de hoy tenemos a un gran amigo por aquí, a Seferino Ramos Nuño. Seferino pues ya fue diputado federal, fue diputado local, fue regidor. Ahorita que eres jefe de acera o de manzana. Jefe de mi casa. Bueno, jefe de mi casa, ¿no? Aquí, bienvenido, Seferino. Gracias, Pues, Evaristo. Realmente las preguntas ahorita son en relación a la elección pasada el domingo. Y pues, ¿qué pasó en el PAN, Seferino? ¿Qué hubo? Malas decisiones, malos candidatos, malas estrategias. ¿Cómo es posible que un partido que tiene el poder supremo, es decir, la presidencia de la República, un número importante de senadores, de diputados, varias gubernaturas, pase a ser la tercera fuerza política, la tercera fuerza electoral? Bueno, eso es lo que es actualmente. No, todavía no, pero a partir del 1 de agosto, pues... O sea que todavía se les mueve la cola. Todavía se mueve la cola. Y bueno, yo creo que ese fue el meollo del asunto. Mira, Evaristo, por ahí en un periódico nacional salió un comentario, una especie de análisis respecto a la problemática del PAN. Y ese comentario, ese análisis decía que el PAN estaba en manos o cooptado por grupos empresariales. Y no tenemos que descubrir el mundo en varios estados de la República. Y obviamente que esos grupos empresariales deciden la vida del partido en esa entidad. Y del país, en todos los partidos. En esa entidad. Y no tenemos que ir muy lejos. Aquí en Nayarit, pues un grupo empresarial, el más fuerte, pues es el que tiene controlada la dirigencia estatal del PAN, y por lo que vimos, pues también impuso candidatos. ¿Hubo algún intento de... ¿Te refieres a doña Marta? Me refiero a la señora Marta, hoy senadora electa. No, todavía no, porque no se ha dado el dictamen de la autoridad para que ya sea electa, sino que es la futura senadora en virtud de que obtuvo la primera minoría en cuanto a votos aquí en el estado. Pero está bien, Marta, la palabra senador viene de senectud. Ella ya tiene 70 años, ya. La verdad de las cosas que está bien. Mira, yo creo que la cosa de la senectud no es tanto en la cuestión físico, en la cuestión de años, sino que tiene que ser por conocimiento, o sea, sabiduría, manera de decidir, de hacer con... Ella hace muy sabroso los chilaquiles, eso me dicen. Su profesión es esa, ser cocinera. Bueno, y te digo, entonces, si es... bueno, yo estoy ya en la certeza de que es cierta esa aseveración de ese medio de comunicación. Y bueno, pues yo creo que eso fue lo que llevó a la debacle, porque esa es la palabra correcta, al PAN en Nayarit y en muchos estados de la República. Y bueno, habrá que pedirle a las dirigencias, a la nacional sobre todo, pues que haga lo necesario para entrar en un proceso de reflexión y obviamente que dé depuración. Pero ya al diablo lo que no sirve, al diablo lo que no funcionó. El PAN se alejó de sus ideas básicas, de sus principios básicos. Ya no es el bien común, ya no es el bienestar de la sociedad, no, es el bien mío, es lo que me beneficia a mí, a lo que yo le pueda sacar raja, y lo demás se olvidó. Necesita volver el PAN a sus orígenes doctrinarios, al sentido del bien común, al sentido de la entrega para que todos vivamos mejor y vivamos en armonía. Entonces, ese fue, desde mi punto de vista, la razón o el motivo de la debacle. ¿Cómo es posible?
que siendo la primera fuerza política de este país, la primera fuerza electoral de este país, nos hayamos ido a la tercera fuerza y con mucho. Bueno, es que realmente el trabajo que realizó el presidente de la República no satisfizo a la población. Bueno, vamos a hablar de eso después de un comercial. Adelante. Estuvo extremo, mamá. ¡Sabroso! Tradicional. Habanera verde, habanera roja, extrema. Regresamos con Seferino Ramos Nuño, quien nos está hablando. Oye, Seferino, ¿quiere decir que el presidente de la República fue el que la regó? No, yo creo que México tiene en Felipe Calderón uno de los mejores presidentes. La economía anda muy bien. Las reservas internacionales del Banco de México son enormes. ¿La economía de quién? La economía en su conjunto. La economía en su conjunto, la economía nacional anda muy bien. Lo que no supimos los panistas fue vender eso, explicarle a la sociedad, explicarle al pueblo, explicarle al ciudadano que los gobiernos del PAN han hecho un excelente trabajo. Queramos decir lo que queramos de don Vicente Fox, pero hizo un buen trabajo, y Felipe Calderón hizo un excelente trabajo en varios rubros. ¿Y por qué se fue al otro bando el presidente? Bueno, porque habría que entrar en lo profundo de su mente, de su cerebro, y bueno, no se te olvide que llegando a determinada edad, es decir, a los 70 años, ya empieza la gente a chochear. Entonces quiere decir que doña Marta ya empieza a chochear. Y yo creo que don Vicente Fox ya no coordina bien sus ideas, porque ¿cómo es posible que, siendo el que sacó al PRI de los pinos, el que llegó a establecer la alternancia, el que llegó con un bono democrático enorme, por una votación enorme, pues desbarró de fea forma? Pero en fin, ese es rollo, ese es asunto de Vicente Fox. El asunto que yo quiero resaltar es que los panistas no supimos vender las bondades, los aciertos de este gobierno de Felipe Calderón. Le achacan que los 60,000 muertos y bla 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 y bla bla bla, pero al final de cuentas es violencia entre violentos, es pleito entre narcotraficantes, es pleito entre crimen organizado. Y entonces, pues la función, el deber, la obligación del que está al frente del poder es combatir al crimen. Hoy no te maiciaron ya. No, que maiciaron. Es combatir al crimen, es combatir a los criminales, es buscar darle a la población la seguridad, la tranquilidad para que se desarrolle en familia y en sociedad. Entonces, ese fue para mí uno de los puntos claves que no supimos los panistas vender, que no supimos los panistas explicarle a la gente, que no supimos. Ahora, bueno, pues tú y yo sabemos que la mayoría de la gente lo que quiere es que le regalen. Y bueno, pues por ejemplo, el señor Peña Nieto prometió cantidades enormes de cosas, lo mismo que el señor López Obrador: salud para todos, va a bajar la energía eléctrica, va a bajar el precio de las gasolinas, va a dar computadoras a los 100 y tantos millones de habitantes. Pero ¿de dónde? Bueno, ¿de dónde? Bueno, ese es el meollo del asunto. ¿De dónde salió el presupuesto para las elecciones? Bueno, ¿de dónde agarraron tanto dinero los partidos para andar? Eso está en el presupuesto. Pero un presupuesto, un presupuesto, no, el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados. Claro. Pero entonces, a propuesta del presidente de la República, a través del secretario de Hacienda, y es año electoral, hay que presupuestarle, hay que canalizarle fondos al IFE, hay que canalizarle fondos a etcétera, etcétera. A la FEPADE, a la FEPADE. Que no sirvió de nada aquí en Nayarit, olvídate. Pero al final de cuentas, vuelvo a repetir, a los mexicanos, a un número importante de los mexicanos, les gusta que les regalen todo.
Y a mí, bueno, pues me daba tristeza cuando estaba de regidor, porque todo mundo quería y quiere que le regalen el agua, quiere no pagar el predial, quiere que, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿de qué van a vivir los ayuntamientos? de cómo van a solventar las necesidades, cómo va a haber servicios, pues si nadie queremos pagar. Ese fue otro motor para el voto. La gente dice, a mí me van a regalar, a mí me van a dar, y no voy a pagar más impuestos. ¿Y la no voy a pagar FEPADE? impuestos. ¿Y la FEPADE qué? Oye, la FEPADE Bueno, nos costó 129 mil millones de pesos. Déjate de la FEPADE. ¿Cuánto costó este proceso electoral? Y vámonos centrando en cada votante. Se calcula que si votaba el 60-65% de los inscritos en el padrón, el costo por voto por persona iba a ser de 400 pesos. Daban más en el PRI por el voto. Bueno, desde luego, porque pues, está barato. En el PRI a cada representante de casilla le pagaron 600 pesos y al representante general 2,000 pesos, más su tarjeta para el celular, más su gasolina, etcétera, etcétera. No, pero esto es, en presupuesto ahora multiplícalo por ¿cuántos millones? Millones y millones. Pues por 50 millones, 60 millones hablando de votantes. De más de 18 mil millones de pesos, ¿no? O sea, pero, en fin, son procesos que se tienen que desahogar, las elecciones, y la Cámara de Diputados en tiempo y forma tiene que elaborar el presupuesto para que luego lo ejecute el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República. bueno, pues ahí está la opinión de Ceferino Ramos Nuño. Oye, Ceferino, ¿qué podemos abonar? Algo bueno, porque hemos hablado puras cosas malas de las elecciones. ¿Qué bueno hubo de aquí, de esta elección? ¿Qué bueno hubo de esta elección? Bueno, yo creo que con todos los errores La participación ciudadana. o con todo lo que ya dijimos de que etcétera, etcétera, que la gente salió a votar, un 60 y tantos %, y que chueco o derecho, las instituciones de este país se ajustan, se ciñen a lo que la gente determinó en la votación. Es decir, vimos al presidente de la República diciendo un proceso tranquilo, con las pequeñas o medianas, según la óptica de cada quien, irregularidades, pero fue un proceso tranquilo, en paz. La ciudadanía dijo, a este quiero aquí, a este quiero allá, y eso se respeta. Vimos a candidatos, a la candidata de mi partido diciendo, no me favorece la votación, y obviamente vamos a trabajar para que las reformas estructurales que el PRI impidió durante 12 años, por conveniencia o por egoísmo o por lo que tú quieras, no hubo reforma laboral, no hubo reforma fiscal, no hubo reforma energética, no hubo reforma X y Z, porque el PRI la bloqueó. Y ahora va a ser al revés. No, creo yo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿No hay venganzas? la candidata, Entonces los malos son los del PRI. la candidata que fue de mi partido dijo, vamos a colaborar en todo lo que beneficia al país. Y este país requiere con urgencia ya esas reformas. Ah, qué caray. Bueno, has hablado de costos y sobre todo aquí en Nayarit que han sido muy elevados, que tenemos que pagarlos los nayaritas. Ya te acuerdas de Ney, reemplacó los carros. Y pues Roberto pues, es pupilo de Ney. Yo creo que va a ser lo mismo. Esperemos, porque un reemplacamiento de un año para otro pues no es posible, no debe ser. Bueno, aquí todo es posible, estamos en Nayarit. Estamos en Nayarit. Y hay que pagar esta elección, pues sí, hubo muchas despensas, hubo Mira, mucho lo que yo creo es que viene un apretón del cinturón, no de voluntad. Este gobierno, sobre todo el de Roberto Sandoval, gastó muchos millones de pesos en apoyo a sus candidatos. Claro. Incluso él, en veda electoral, anduvo promoviendo abiertamente a sus candidatos. Andaba en su caballo. Andaba en su caballo y andaba en Santiago y andaba aquí, allá. ¡Y la FEPADE! Durmiendo en sus laureles. Oye, ¿cómo valen madre los de la FEPADE, hijos de la chingada, hombre?
Ay, cabrón. Bueno, Lo que nos cuesta. Eso lo estás diciendo. No, pues claro, porque tienes miedo a que vengan a levantarte, no, ¿ok? groserías. No, pero es que no es grosería. No han hecho nada. Es lamentable. Hoy ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo como panista, urgir a los panistas a que nos acudamos ya en Nayarit a estos dirigentes que no sirven para nada, que solo ven por sus intereses, que quieren llenar un poquito o mucho la bolsita, porque están entregados a un proyecto y a un grupo empresarial que no ve más que por sus puros intereses. Y que los panistas participemos en esa renovación, que los panistas participemos en ese sacudirnos a estos que no son dirigentes, sino que ven solo por sus propios Ahí te hablan, Lobo. Nos veremos, amiguitos. Salsa de picor, 짱이에요. Salsa de picor, 맛있어요. Puedo seguir hasta el final. A mi manera.